el Señor permítanos trabajar en el tema que a continuación vamos a exponer y tengamos la claridad al final de esta exposición, de esta instrucción, saber realmente qué es la ley del Señor, cuáles son sus funciones, cuáles son sus usos. Así que en esta mañana nuestro tema, los 3 usos o funciones de la ley. Los 3 usos o funciones de la ley. Hay que diferenciar esto, hermanos, de los 3 usos o funciones de la ley con las 3 dimensiones de la ley, por llamarlo de alguna manera, las 3 dimensiones de la ley, muy diferente. Así que vamos a hablar hoy sobre los 3 usos o funciones que tiene la ley de Dios. Y permítanme decirles también a mis hermanos, como para ayudar en estas generalidades que estamos llevando a cabo con este estudio, es que cuando hablamos de la ley, no exactamente estamos hablando sobre el decálogo, no exactamente. Entonces, pues para que vayamos mirando, si se dice algo aquí, es muy general sobre la ley, aunque haremos apuntes sobre lo que el decálogo dice. Bien, hermanos, ustedes y yo hemos venido entendiendo que el propósito de Dios es eterno, el propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios es inmutable y se cumplirá con toda seguridad, de acuerdo a lo que el mismo Señor estableció. Esto nos lo hace entender el profeta Isaías en el capítulo 14, el versículo 24, donde el profeta dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado. Todo lo que el Señor ha planeado, lo ha hecho a la perfección en el curso de la historia. Hermanos, el Señor no se ha equivocado en nada. Todo asunto que ocurre está ya definido por el Señor. Entienda esto. Nada cambiará, de tal manera que Él ha venido usando todos los elementos necesarios para ese fiel cumplimiento. Y en el uso de esos elementos está su ley y ha sido usada por Dios con diferentes propósitos. Al hablar de la ley en sus diferentes usos o funciones, estamos diciendo que no solo tienen un uso, pero al final de la historia, todo aquello que el Señor planeó está relacionado para el cumplimiento del plan divino que proyectó. ¿Y cuál es ese plan divino que Él proyectó? Hermanos, este es el fundamento, esta es la esencia, es la exaltación de Cristo. Es la exaltación de Cristo. Y esto lo ha hecho el Señor a través o principalmente de la salvación que Cristo otorgó a su pueblo, a ese pueblo redimido. Ese pueblo que Él adquirió con sangre en la cruz. Todo esto se ha ido cumpliendo paso a paso, sin error alguno. Pues fue Dios mismo en su mente, el Señor delineó su plan. Cada parte, cada suceso hace parte de ese plan y todo ello nosotros lo encontramos descrito en las Sagradas Escrituras. A ver si me entendieron ese pedacito. Todo está descrito en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a echar fuera todo sueño, todo sentir, toda sensación, todas aquellas cosas que nos dicen que no está alineado a la palabra de Dios. Todo esto corresponde al plan
al plan redentor que el Señor mismo en forma esencial ha colocado para su pueblo. Ese plan redentor donde la ley ha sido usada con diferentes propósitos. Él le ha dado diferentes funciones de acuerdo al momento histórico por el que nosotros vamos pasando, por donde la redención se encuentre. Hermanos, así que nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchos tipos, muchas señales, muchos asuntos que nos estaban apuntando a un lugar en donde la redención iba a ser consumada. Así que la ley ha tenido su uso o su función que el mismo Señor le ha dado. Así que, hermanos, la ley nunca tuvo ni tiene un solo uso. Y es un error de concebir la ley y no advertir sus usos. Ese es un error. Por ejemplo, hermanos, la ley puede funcionar como directriz moral. De hecho, lo tenemos ahí. Nosotros sabemos que el Decálogo es una directriz moral. A veces también sirve como figura o tipo de algo. Sirve como una señal. A veces la ley se sujetó a la estructura del pacto mosaico que el Señor dio a este hombre. Pero también la ley puede cumplir una función de verdugo, o también la ley puede ser ese amable tutor, ese amoroso tutor que nos lleva a Cristo. Todas estas funciones las tiene la ley. Así que un entendimiento íntegro de la ley hará que el conjunto de la ley de Dios, sin distinciones entre aspectos y usos, se vea aplicable solo para un momento en la historia de la redención que vamos viendo progresar en toda la Biblia y culminar en el Nuevo Testamento. En el año 1517, o sea, con la Reforma, la ley se definió en su triple dimensión práctica. Y esa ley de Dios dada al hombre fue por 3 razones. Miren ustedes, estemos atentos a eso. 3 razones por las cuales el Señor dio la ley al hombre. En primer lugar, para la disciplina, para que toda perversidad, toda iniquidad fuera contenida con diversas barreras. Ese es la primera de las razones. La segunda razón, para que todos los hombres sean llevados al conocimiento de sus pecados. La tercera razón, para que los hombres regenerados, en los cuales todavía permanece la carne y la servidumbre, pudieran tener una regla segura con la cual pudieran y debieran ajustar su vida. Esas son las 3 razones. Ya las vamos a especificar mejor. Así que esto es lo que la teología o lo que en la teología ha venido llamándose el triple uso o funciones de la ley. Y estos 3 usos los vamos a llamar así. Uso número 1, el uso civil. Uso número 2, el uso pedagógico. Y uso número 3, el uso normativo. Entonces tenemos 1, el civil, 2, el pedagógico, 3, el normativo. Sobre esto nos vamos a sentar a escuchar la palabra del Señor y con entendimiento. Veamos entonces el primer uso que he mencionado, el uso civil. El uso civil de la ley consiste en declarar el pecado. Eso es lo que la ley hace, declarar el pecado. Pero también la ley está puesta para frenar ese pecado. La ley sirve para frenar la maldad exterior del pecador. ¿Entendido eso, hermano? La maldad exterior del pecador. El hombre, en su depravación total, comete toda clase de pecados abominables delante del Señor. Palmer
dice al respecto de esto: la depravación total no es depravación absoluta, cuyo significado, o sea, la depravación absoluta, es que una persona puede expresar su depravación a la enésima potencia, o sea, puede ser muy, pero muy malo. Y agrega: los pecados del hombre no son tan malos como podrían ser, sino que tampoco son tan amplios como podrían ser. En esto consiste el uso de la ley, en poner barreras de contención a todo lo malo y todo lo perverso de la manifestación del pecado. Por esta razón, encontramos en nuestro diario vivir a hombres que nada sienten que es bueno, que nada sienten que es justo, y todo lo ven y lo consiguen a la fuerza. No es más sino mirar nuestros periódicos, ¿verdad, hermanos? Y a veces ni siquiera tenemos que ver las noticias, lo vemos por ahí. En nuestro común caminar estamos viendo cosas como estas, hombres que uno dice, ¿por qué razón hacen lo que hacen? Esta mañana veníamos en el taxi y estaba delante de nosotros un hombre en su carro. Es domingo, donde todos deberían estar tranquilos, el tránsito está apacible, o sea, y de pronto, ¿qué pensó? Se tiró al otro lado, formó un problema allá adelante, todo. Uno ve, ¿por qué razón no hacía todo tranquilo? Todo lo quieren conseguir pasándose por encima de lo que sea. Gracias a Dios, la ley impide que esto se llegue a otras terribles situaciones. Así que, al oír estos hombres, porque déjenme decirles, no hay uno que no haya escuchado lo que la ley del Señor dice, lo que la ley del Señor declara, al menos sean reprimidos por temor a la pena, al menos sean reprimidos. Y que al detener su pecado, ellos no van a detener su pecado porque haya en sus corazones convicción de pecado, sino como que se les hubiera puesto una barrera de contención a su pecado, que de otra manera se desbordaría. Hermanos, estos hombres, cuando detienen ese pecado, no los hace mejores, no los hace más buenos, no los hace más justos delante del Señor, sino que sea por temor o la vergüenza, no ponen por obra su pecado concebido, pues su pecado es interior, su pecado está vivo, arde, se abrazan a sus concupiscencias, están siempre dispuestos a cometer cualquier maldad. Eso si el terror de la ley no los detiene. Este uso de la ley, el uso civil, coopera a la obra de la gracia común que Dios realiza en el mundo. Y miremos un asunto aquí importante, hermano. Gracias a que la ley del Señor, a que los designios del Señor están actuando, el mundo debería ver esto como muy conveniente, ¿saben? Miren ahorita lo que hay allá en el antiguo continente. Gente que se le está desbordando la ira por todo lado. Pero hay algo que lo detiene, hermano, y que no permite que sean tan malos como podrían ser. Escuchaba hace unos días atrás, si hicieran una guerra biológica, ¿quiénes quedaríamos aquí? O sea, sería terrible. Qué maldad tan importante. Pero, ¿sabe? A través de el Señor usa mecanismos de una y de otra manera con su ley y los pone en los gobiernos para que le pongan al menos una talanquera a estos y no los dejen pecar tan gravemente. Hermano, el mundo debería estar agradecido por esto, porque saben que es muy conveniente. El mundo
no está abiertamente enterado de esta gracia del Señor. De tal manera que si lo estuvieran, al menos serían más respetuosos, pero hoy escuchamos la vehemencia pecaminosa del mundo a través de las manifestaciones que se hacen en contra de la ley. Mire, no tenemos que ir tan lejos. En otrora, la celebración del Día de la Mujer era algo bonito, romántico, era como algo agradable, ¿sabe? ¿Sabe qué pasó en esta oportunidad, hermanos? Destruyeron estaciones de Transmilenio, escribieron cosas, sus arengas fueron groseras desde todo punto de vista. ¿Y esto qué está pasando? Pero gracias al Señor, aquí hay algo que detiene. Hermanos, esta gente que hace estas manifestaciones van en contra de las leyes, hablan que las leyes son absurdas. Hace unos días, hermano, nosotros observamos en medio de todo ese desorden que la policía no podía salir. ¿Y sabe qué dijeron muchos? Que no tienen la gracia del Señor en sus corazones. Pero por gracia común dijeron, esto no puede ser porque el día que la policía falte, ¿qué va a pasar aquí? Hermanos, hoy nosotros vemos cómo nuestras mismas leyes aquí van en contra del mandamiento, no matarás. ¿Y qué hicieron? Asesinato con todas las de la ley. Se puede matar. Hermanos, pero la misma iglesia, la misma sociedad se ha levantado en esa gracia común a decir, esto no es bueno. Así que gracias al Señor por este uso de la ley, porque así se está reprimiendo el desborde. Gálatas capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pablo hace una pregunta allí dirigida a los Gálatas y les dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y él mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Hermanos, los israelitas eran tan pecadores como los demás hombres. Y por tanto, la ley fue dada con el fin de convencer de pecado a los transgresores mediante esta convicción en sus conciencias y poner freno a la inclinación del pecado. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Notan, hermanos? El apóstol nos dice que en otro tiempo nosotros vivimos así, pero ahora no. Pero la ley es dada para estos. Así que es necesario que entendamos claramente que el uso civil de la ley es externo. No hay que confundir, escucha hermano, no hay que confundir estar siendo refrenado o reprimido con ser transformado desde adentro por la obra del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Ahora veamos nuestro uso pedagógico. La ley continuamente muestra la justicia de Dios, es decir, lo que está de acuerdo con su santidad. Por supuesto, si la ley está manifestando la santidad del Señor, está revelando con esto a los hombres su pecado, su impotencia, su arrogancia. Este uso de la ley lleva al hombre a conocer su estado de pecado.
La misma ley sacude su conciencia, le da certeza y convencimiento de su pecado tan malo, tan depravado. Así que es necesario que ese hombre que está ciego, que está embriagado por su amor propio, se haga consciente de su pecado y de la incapacidad para cumplir con las exigencias de la santa voluntad del Señor. Y solo de esa manera se vea forzado a conocer y a confesar su debilidad, su impureza, y la ley, como un tutor, lo conduzca a los pies de Cristo. Eso es lo que muchos deseamos, hermano, que ocurra. Romanos 3:20. Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado o será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo señala en este texto el uso pedagógico de la ley, y él allí manifiesta lo lejos, lo supremamente lejos que está un hombre de hallar justificación por medio de la ley. Asegura solo que la ley se limita a dar el diagnóstico. La ley le está diciendo: usted es pecador, fíjese cómo es la ley, obsérvela y se va a dar cuenta de su pecado. El texto dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley muestra el pecado y la condenación, pero nunca puede hacer entrar en la correcta relación con Dios. La ley abre la herida, pero no la sana. Por eso se ha dicho al comienzo de este versículo: ningún ser humano será justificado delante de él. La corrupción general y universal de la naturaleza es tal que nadie puede, mediante sus obras o méritos, ser acepto ante los ojos del Señor. La ley es la luz que alumbra en la oscuridad del corazón y pone en evidencia todo lo que hay allí guardado. Observemos este texto del apóstol Pablo en Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vuelvo y lo leo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pablo lo que está afirmando aquí es que antes de la ley, eso era lo que había: pecado por todo lado. Y si había pecado, por ende la muerte, porque reinaba el pecado. Y esto pasaba no por una sola transgresión de un mandamiento positivo, o sea que ya se hubiera dado el mandamiento y que se hubiera transgredido. Relativamente eso no era lo que estaba pasando, sino era por el pecado heredado de Adán. En el versículo 20 de este mismo capítulo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado siempre ha habido desde la caída del ser humano, pero la ley está lejos de remediar el pecado existente. Se introdujo para que se multiplicara la caída. ¿Cómo les parece esto, hermanos? Sin ley, tranquilos. Cuando hubo la ley, atentos, ya hay pecado. Se denunció el pecado. Romanos 7, versículos 7 al 9. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso dijo Pablo.
Así que aquí hay dos asuntos interesantes para observar de lo que acabamos de leer. El primer asunto es que lo malo no es el que denuncia la maldad, sino que lo malo es la maldad. La ley no puede verse como mala por el hecho de decir, no codiciarás. La ley no es mala por eso, es mala por el que codicia. Es decir, hermanos, la ley dice que no debemos robar. ¿Por qué? Porque robar es malo. La ley es mala para el que desea pecar y que desea pecar con libertad. Para él, la ley sí es mala. En segundo lugar, esto nos está explicando la manera como opera el pecado. El pecado es tan malo que puede estar reinando allí, escondido, de incógnito. Puede estar ahí, pero cuando es puesto en evidencia, entonces convulsiona con fuerza y produce toda codicia. Eso es lo que hace la ley con relación al pecado. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Interesante lo que dice este texto. Uno, por la misma ley, muere a la ley. No puede cumplirla. No puede ajustarse a sus estándares. La ley es un verdugo que acorrala y que mata. Siguiendo Pablo con su mensaje, afirma en Gálatas 3:21, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, comenta el pastor Jorge en su enseñanza sobre este tema. Leeré al pie de la letra su comentario. La ley tiene el mismo poder de dar vida que el que tiene un espejo para arreglar su apariencia. Pero ¿sabe? Que este cuadro trágico, o que en este cuadro trágico hay algo bueno. Considere que la ley nos dice, usted no puede cumplir los requerimientos de Dios, jamás puede hacer obras que agraden a Dios. Siempre que obre será descalificado ante Dios. Así que al alma le queda solo una opción: creer en Cristo para su justicia o morir. Por ello muchos afirman que el mensaje del Evangelio debe ser antecedido por el de la ley. De esta manera, este uso de la ley moral nos lleva a recurrir inmediatamente a la gracia para hallar justicia, y por ello dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este uso pedagógico de la ley, entonces nos está diciendo, muchos pecadores verán la ley, serán reconvenidos en su pecado, pero solo por Cristo, solo por su Espíritu podrán ser cambiados. Alguno puede saber que es pecador. Sí, soy malo, pero ¿y qué va a hacer con eso? Con reconocer su pecado ya está justificado, ya ha sido declarado no culpable. No, reconoció su pecado, pero siguió en lo mismo. Así que necesitamos urgentemente ser llevados a Cristo y ser justificados por la fe en el Señor. Y el tercero, nuestro uso normativo. El uso normativo de la ley. Bien, ya hemos visto, hermanos, hasta aquí dos asuntos importantes. El uso civil para todo el mundo, para que todo el mundo sepa que el pecado ha sido detenido por el Señor. Pero el pecado sigue existiendo.
El segundo punto que vimos, el pedagógico, es que ya hay algunos que miran la ley y entonces están observando su condición tan terrible de pecado. Pero la ley no les salva, deben ir a Cristo. Ahora vengamos a nuestro uso normativo, que ya es para otro tipo de personas. Y este tipo de personas son aquellos que hemos de llamar creyentes, entre los cuales estamos usted y yo. Si ya hemos recibido a Cristo, usted que no ha recibido al Señor, no está dentro de este grupo de personas. Así que el tercer uso de esta ley es el fin de la misma. Él halla lugar en el corazón de los creyentes. Es en ese corazón en donde tiene su morada y reina el Espíritu Santo de Dios, porque la ley está escrita y grabada en sus corazones y estos son guiados por el Espíritu Santo. Hermano, los creyentes desean ser gobernados, desean obedecer a Dios a través de la ley y tienen amor por la ley. Hermano, si yo le hiciera a usted una pregunta, usted me diría a esto, ¿la ley es mala? Entonces usted diría, no. Bueno, si me dice sí, tenemos que hablar a la salida, hermanos. Pero si usted me dice, no, la ley no es mala, entonces, ¿cómo es la ley para usted? Buena, la ley es amorosa, la ley la debemos amar porque sabemos que ahí está declarada la voluntad de Dios y es a la que nos debemos sujetar. Pero sabe, hermanos, nosotros no tenemos músculo espiritual para obedecer la ley. Necesitamos siempre la guía del Espíritu Santo. Así que, hermanos, como creyentes sabemos que es un poderoso instrumento con el cual cada día nosotros aprendemos a conocer la voluntad del Señor. Y conociendo la voluntad del Señor, seremos confirmados en el conocimiento de la misma. Ninguno ha podido llegar a tal extremo de sabiduría que ahora pueda decir, no, la ley no me sirve para nada, hermano, sino lo contrario, la ley sirve para adelantar a diario más y más el perfecto conocimiento de la voluntad de Dios. Además, hermanos, como anotación muy importante, la ley exhorta a la obediencia. La ley exhorta a la obediencia. Los creyentes tenemos necesidad de doctrina. ¿Es verdad o no? Tenemos necesidad de doctrina, pero no solo de esta necesidad vamos a hablar, sino también de la exhortación. Es necesario que se nos corrija. Así que mediante la frecuente meditación en la ley, nos sentiremos movidos a obedecer a Dios y fortalecidos por la misma, nos iremos apartando del pecado. Hermanos, yo no puedo entender cómo muchas veces nosotros queremos ir paralelamente a la ley. No podemos, hermanos, si somos creyentes. Debemos ir ajustados a la ley, conducidos por la ley, porque asimismo sabemos, esta es la voluntad que Dios declaró. Esto es lo que el Señor exige para nosotros. Hermanos, a través de esta ley, nosotros, los santos, nos debemos sentir estimulados para obrar en el bien. Porque hay que recordar esto, hermanos. Por más creyentes que seamos, el peso de la carne nos puede abatir. ¿O no? ¿O ya hay alguno que pueda decir, me salgo de ese grupo general, soy la excepción? Yo no. Mi carnecita sujeta todo el tiempo al Señor. No creo, hermano. Aquí todos tenemos que luchar con este inconveniente todos los días. Y sabe, hermano, la ley nos va a ayudar a entender esto. Pues de esta manera, ajustados a la ley, podemos cumplir enteramente con este deber. Este oficio
Sin duda era lo que tenía presente el rey David cuando dijo en el Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¡Ay, hermano! ¡Qué delicia en esto! ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué más se puede declarar aquí en esto? La ley de Jehová es perfectamente libre de toda corrupción, perfectamente llena de todo bien y perfectamente apropiada para el efecto al que fue destinada. Nada se le puede añadir a la ley, pero tampoco nada se le debe restar. La ley sirve para restaurar y reanimar el alma, es decir, para hacer volver el alma misma a la presencia del Señor y al deber de cumplirla. Por eso el texto dice, el testimonio de Jehová es fiel. Es decir, el testimonio de Jehová es fiable, es seguro, es duradero, es el fundamento indudable de consuelos verdaderos y base segura de esperanzas confortantes y duraderas. Incluso, hermano, esto para el más sencillo y para el más humilde analfabeto, con tal que sienta conciencia de esa simpleza que lo acompaña y esté dispuesto a dejarse enseñar. Que yo creo que es lo que nosotros hoy tenemos aquí, hermano. Ser enseñados por el Señor todos los días, o si no, este tiempo sobraría, ¿verdad, hermanos? ¿Para qué estar aquí sujetos a que este pastor nos esté hablando? ¿Para qué? Si ya lo tenemos todo. No, hermano, todos los días nosotros necesitamos aprender, saber que somos enseñables, y que siendo enseñados por la ley del Señor, somos sabios en la palabra de Dios y tenemos realmente una consideración muy grande de lo que es la salvación para nosotros. El otro día el pastor en uno de sus sermones nos hacía entender la bendición de lo que es ser salvos. Y el domingo pasado, si no estoy mal, se habló de consumado es. Hermano, esta palabra tiene que derretir el alma, porque todo lo pagó el Señor, todo lo hizo el Señor, para que seamos salvos y entonces poder cumplir con regocijo, con gozo las demandas de la ley. David decía, los mandamientos de Jehová son rectos. Exactamente, los mandamientos están de acuerdo con las normas eternas dispuestas por Dios y son los principios del bien y del mal porque son rectos. Su observancia alegra el corazón. La ley, vista en las manos de Cristo, produce alegría y cuando está escrita en nuestro corazón, pone allí el fundamento de gozo perpetuo al restaurarnos a una mente sana. Dice David, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es como la luz cuando no es permeada por ninguna sombra de tinieblas. Y permítanme decir aquí algo. Tuve una experiencia estos días. Fui a un examen médico. Tenían que revisarme aquello de por qué mi embriaguez. Tenía que mirar eso y entonces me hicieron un examen en los oídos. Pero la doctora me advirtió, voy a ponerle unas gafitas donde usted no va a ver nada. Hermanos, realmente cuando me puso esas gafitas no se veía ni la más mínima luz. Entonces, mientras estaba así, pensaba, ¿cómo será la vida de los ciegos? Horrible, donde ninguna luz permea esa oscuridad.
Aquí estamos hablando de lo contrario. Ninguna oscuridad permea la luz de la palabra del Señor, en donde no existe la más mínima mezcla de ellas. El precepto, es decir, lo que Dios prescribe para casos particulares, nos dirige en el camino del deber. Hermano, y así nos alumbra los ojos. Ese es el medio ordinario que está usando el Espíritu Santo para conducir a su pueblo, solo con la luz de la gloria del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, hermanos, y para ayudarnos aquí, hay algunos textos que nos hablan sobre este menester normativo de la ley. Así que son varios. Voy a leer algunos para que mis hermanos tengan entendimiento de lo que la Escritura dice con relación a esto. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este es uno. Aquí hay otro. Juan 14:21. Escucha, hermano, dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué hallamos aquí, hermanos? Que debemos amar la ley, los mandamientos del Señor, pero más allá de amarlos, guardarlos. De tal manera, hermanos, que allí se vea el amor que tenemos por el Señor y cómo Él nos ama a través de esto. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que el que no guarda los mandamientos, ¿qué le ocurre, hermano? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dijo el Señor Jesucristo. Romanos 3:31. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Primera a los Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera a los Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vean ustedes lo hermoso que es esto. Santiago 2, versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Primera de Juan 2, versículos 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y leo el último, hermano. Primera de Juan 3, versículos 22 al 24. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Notan esto, hermanos? Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos
permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y así pueden haber muchísimos más textos que nos llevan al reconocimiento y al gozo de la ley. Bien, hermanos, concluyamos este asunto. Como dice un pastor muy querido, vamos aterrizando el avión. Conclusiones. Número 1. La ley es una bendición de Dios para el ser humano. A esto pudiéramos decir amén. Y para él en su condición de caído. Dios se ha revelado al ser humano y nos ha dado órdenes y límites bien claros. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Considere esto. Cómo nos arroja a vivir el mundo con un sentido de no saber distinguir lo que es bueno o malo y andar a tientas en el ámbito moral. Lejos de esta condición de incertidumbre, la palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La ley es una bendición para el hombre. ¿Cuán miserable sería su existencia si no hubiese temor de Dios en los corazones de los hombres? Aún los cristianos somos protegidos por la barrera de la ley en los no creyentes. Todo sistema de justicia, buen trato, consideración, dignidad, es una derivación de la ley de Dios. En segundo lugar, enseñar la ley en sus usos legítimos es apropiado. La gente debe ser contrastada con la ley divina para que entienda su corrupción y para que vea su necesidad de Cristo. Oremos por esto, hermanos. Oremos para que esto se haga cada vez más real en el corazón de aquellos que no conocen al Señor. Que la ley los lleve a considerar esa corrupción en la que andan. Esto nos ayudará, hermanos, en ese mensaje del Evangelio que no se nos debe olvidar participar para aquellos que aún no están aquí. No nos sintamos, hermanos, que ya con esto se llenó el cupo que va al cielo. Todavía hay mucho lugar y hay que ir por aquellos. Así que el Señor nos permita dar a conocer la verdad del Señor y la gente reconozca que debido a las normas morales de Dios implantadas en el corazón de los hombres, el mundo aún guarda armonía moral. Los creyentes deben reconocer que la ley moral les provee de miles de asuntos concretos con los cuales expresar su amor a Dios y medir cuántos se están apartando de la rectitud, de manera que enseñar la ley es buena, porque la ley le hace bien al hombre. Y tercero, el uso correcto de la ley. Lejos de menospreciar a Cristo, lo exalta sobre todas las cosas. Medita en el uso pedagógico de la ley. Cristo es exaltado mostrándole al ser humano que lo que no puede hacer la ley por él, lo hace Cristo como Salvador. La ley no puede salvar, la ley no puede justificar. Cristo sí puede hacerlo con su poder regenerador y transformador. La ley, en su uso civil, muestra a Cristo como Señor de todas las cosas, cuya bondad es promovida por su ley, y quien el último día será el juez de todos, el cual pagará a cada uno de acuerdo a lo que hizo en el cuerpo. El Señor vendrá como Rey y juez. La ley, en su función didáctica, muestra las maneras concretas en que podemos glorificar a Cristo en gratitud, porque Él es Dios y Él es Señor. La obediencia a la ley entonces expresa nuestro amor a Él. Alguno puede tomar la ley
y procurar hacerla medio de salvación, pero la usa para lo que no fue dada. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a ir entendiendo todos estos elementos que la ley tiene. Hoy hemos visto los 3 usos o funciones de la ley. Oremos, hermanos.